Muy buenas tardes. A nombre de la Sociedad Mexicana de Inocuidad y Calidad para Consumidores de Alimentos, SOMEICA, agradezco su participación a este primer webinar de un serial de 3 webinars que estarán disponibles para los socios SOMEICAS, así como para el público en general, en pro de abordar la temática de los alimentos funcionales. De manera personal, agradezco su invaluable tiempo, así como la confianza que nos brinda con su preferencia. Es un gusto para mí coincidir con ustedes la tarde de hoy, moderando este webinar, esperando asimismo contar con el favor de su atención en toda la serie de webinars de alimentos funcionales. Sin más preámbulo, daremos inicio a esta serie de webinars con el tema titulado Alimentos funcionales en la prevención y tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. Sirva como antecedente mencionar que la diabetes mellitus tipo 2 ocupa el segundo lugar de mortalidad en México y que 90% de los casos de esta enfermedad se encuentran relacionados con la obesidad y, por supuesto, con la mala alimentación. Los alimentos funcionales contienen compuestos bioactivos nutricionales y no nutricionales con efectos antidiabéticos, los cuales pueden reducir el riesgo de desarrollar la enfermedad y contribuir de forma significativa al tratamiento de esta. Este webinar tiene la finalidad de exponer los principales alimentos funcionales, sus compuestos bioactivos y sus efectos biológicos en la diabetes mellitus tipo 2. Y tengo el agrado de presentar a quien en los siguientes 60 minutos nos compartirá sus conocimientos y experiencias sobre el tema bajo el enfoque de la nutrición. Así es un gusto para mí presentar al licenciado en nutrición Armando Manuel Martín Ortega. Licenciado en nutrición por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán. Graduado con el mejor promedio de generación y ganador del mérito a la excelencia académica de dicha universidad. Coautor de diversos artículos científicos y capítulos de libros internacionales. Miembro de la Sociedad Española de Microbiota, Prebióticos y Probióticos. Antropometrista certificado internacional ISAC nivel 1. Trabajos de investigación en temas de péptidos biológicamente activos derivados de frijol Mucuna pruriens en modelos de obesidad y en ácidos grasos de chía salvia hispánica en líneas celulares de cáncer. Le damos la más cordial bienvenida al nutriólogo Armando Martín. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto a todos. ¿Cómo se encuentran? Muy bien, gracias Armando. Muchas gracias por tu participación, por haber aceptado la invitación, por supuesto, a este webinar. Queda los siguientes 60 minutos para que tú nos compartas tu experiencia y tus conocimientos en relación al tema de los alimentos funcionales. Todo tuyo. Excelente, pues muchísimas gracias. De antemano agradezco muchísimo la invitación para poder asistir a este webinar y por supuesto para poder compartir información tan valiosa que espero que el día de hoy tomen apunte porque estoy seguro que van a salir con más dudas que de respuestas. ¿Sí? Muy bien, gracias Armando. Adelante. Gracias. Muy bien. ¿Nos vemos todo bien? ¿Correcto? ¿Se ve la presentación? Así es. Excelente. Pues muy bien, damos inicio con este webinar y espero que sea de su total agrado. Pues iniciaremos con la parte de la presentación y posteriormente tendremos una serie de preguntas en las que resolveremos parte de sus dudas. ¿De acuerdo? Sin más preámbulo, iniciamos. ¿Sí? Temas que daremos a revisar en este webinar será la definición y epidemiología de la diabetes mellitus, parte de la definición de qué es un alimento funcional, la definición de qué es esta nueva tendencia de la nutrición llamada funcional y molecular,
Hablaremos, por supuesto, de las bases del tratamiento nutricional funcional de la diabetes mellitus tipo 2 y veremos parte de los alimentos que tienen efectos significativos tanto en el tratamiento como en la prevención de esta enfermedad, ¿de acuerdo? Pues para los que no están tan familiarizados con estas enfermedades, les presento qué es la diabetes mellitus tipo 2. De acuerdo a la Federación Internacional de Diabetes, la diabetes mellitus es un trastorno metabólico crónico caracterizado por una hiperglucemia persistente, es decir, de mantener una glucosa en la sangre elevada, ¿ok? Esto se puede deber principalmente a dos vías. Una de ellas es una alteración en la secreción de una hormona llamada insulina, que esta hormona es la que regula nuestra glucosa en sangre, y otra es la resistencia a esta hormona, ¿de acuerdo? O también se puede ver caracterizada por estar presentes ambas condiciones fisiopatológicas, ¿de acuerdo? Pues bueno, un poquito de epidemiología es que la diabetes mellitus en México ocupa el segundo lugar en causas de muerte, ¿ok? 1 de cada 10 personas con sobrepeso y obesidad tienen diabetes mellitus. Y el 90% de los casos de diabetes mellitus tipo 2 están relacionadas con el sobrepeso y la obesidad, ¿ok? Tal cual esta información nos la brinda la Federación Mexicana de Diabetes y podemos ver que es un dato muy alarmante, ¿de acuerdo? Ahora, muchos se preguntan, ¿cómo se da la diabetes mellitus? ¿Y qué tiene que ver la obesidad en esto? Bueno, pues el 90% de los casos se deben a las condiciones de sobrepeso y obesidad. Y dirán, hay algunas personas que no tienen sobrepeso y obesidad y tienen diabetes mellitus. Efectivamente, existen diversos mecanismos que nos pueden llevar a esta enfermedad. Sin embargo, el principal está relacionado con lo que llamamos obesidad o sobrepeso, ¿sí? Recientemente se ha dado una hipótesis que se llama la hipótesis inflamatoria, ¿ok? ¿Qué se debe a esto? Nuestro sistema inmunológico es muy sensible a diversas condiciones, tanto endógenas como exógenas, ¿sí? En ocasiones consideramos que el sistema inmunológico solo nos sirve para la defensa contra patógenos, ya sean bacterias o virus. Sin embargo, no es así. Nuestro sistema inmunológico regula diversos procesos dentro de nuestro mismo cuerpo, ¿ok? Entre ellos es regular la reparación de tejidos y sobre todo de regular el metabolismo completamente de nuestro cuerpo, ¿okay? Por lo tanto, hay diversas condiciones que pueden alterar nuestra respuesta inmunológica y desencadenar una respuesta inflamatoria sistémica. Eso quiere decir que todo nuestro cuerpo se encuentra inflamado. Es decir, que nuestro sistema inmunológico está activado. Y esto es lo que está sucediendo en las personas que tienen diabetes mellitus. No es nada más tengo la glucosa elevada en sangre, no. Es un estado proinflamatorio crónico. Eso quiere decir que nuestro sistema inmune está activado, ¿sí? ¿Y qué es lo que lleva a desencadenar esta activación? Pues bueno, lo que ya conocemos hoy en día como una dieta hipercalórica, es decir, comer hasta llenarnos, que va a desencadenar sobrepeso, obesidad, ¿ok? El consumo de alimentos muy poco saludables, como pueden ser aquellos que contienen grasas saturadas, ¿ok? Y algo también muy importante que hoy en día está sonando mucho, que es la disbiosis. ¿Qué es esta disbiosis? Bueno, hoy en día llamamos a lo que antiguamente considerábamos flora bacteriana, la llamamos microbiota, ¿ok? Esta microbiota gastrointestinal son el conjunto de microorganismos que se ubican desde nuestra boca hasta nuestro ano, ¿de acuerdo? Cuando existe una alteración entre aquellos microorganismos saludables y aquellos patógenos que nos enferman, se llama disbiosis, ¿de acuerdo? Esta siendo una de las principales características que pueden generar inflamación crónica, ¿ok? La activación de nuestro sistema inmunológico. Y esto no está caracterizado por una infección bacteriana o una infección viral, sino por lo que nosotros estamos haciendo hoy en día con nuestra alimentación y con nuestro estilo de vida, ¿de acuerdo? Cuando existen estas y otras características como el sedentarismo, como el tabaquismo, como el alcoholismo, nuestro sistema inmunológico se activa. Y más allá,
genera la producción de algunos compuestos inflamatorios que se llaman interleucinas o mediadores de la inflamación. ¿De acuerdo? Nuestro sistema inmunológico, al producir estas interleucinas y estos mediadores de inflamación, entre ellos los principales se encuentra el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 1. Estos son reguladores importantísimos de todo el metabolismo corporal, ¿ok? No solo sirven para la respuesta contra patógenos, sino regulan el metabolismo de nuestro tejido adiposo, es decir, de nuestra grasa, de nuestros músculos, de nuestro páncreas y también de nuestro hígado, ¿sí? Y en conjunto, este estado inflamatorio altera el metabolismo, generando que tengamos una reducción en la respuesta a la hormona insulina, una reducción en la producción de esta hormona por nuestro páncreas y un aumento en la producción de glucosa por parte de nuestro hígado, dando en sí la diabetes mellitus tipo 2. ¿Ok? Es importante mencionar que directamente algunos alimentos pueden llamarse prodiabéticos porque generan más inflamación. ¿De acuerdo? Y esto, bueno, se ve caracterizado en algunos pacientes que cuando vemos que tienen alteradísima su alimentación, simplemente nunca logran un control glucémico. A pesar de tener toda la medicación adecuada, nunca logran un control glucémico. Y esto se debe a que, como podemos ver, todo el metabolismo se encuentra alterado. ¿De acuerdo? Ahora bien, muchos se preguntarán, y lo preguntaron de hecho, ¿qué es un alimento funcional? Bueno, un alimento funcional es aquel que tiene más beneficios a la salud más allá de su aporte nutricional. Un ejemplo muy fácil para que todos podamos comprenderlo es el café, ¿sí? Muchos consumen café por su contenido en cafeína, porque sabemos que esta cafeína nos despierta, mejora nuestra memoria, mejora nuestro estado de ánimo, ¿sí? Y consumimos el café porque tiene cafeína. Bueno, así como el café contiene esta cafeína, esta trimetilxantina, otros alimentos tienen otros compuestos bioactivos que tienen efectos biológicos en nuestro cuerpo. La mayoría de las veces ni siquiera nos percatamos de estos efectos. Sin embargo, están allá. ¿De acuerdo? ¿Y de dónde provienen estos beneficios? Muchos se preguntarán, pues si es un alimento, ¿solo tiene calorías? No, los alimentos no solo tienen calorías, no solo tienen proteínas, no solo tienen carbohidratos y tampoco solo tienen proteína. Tienen miles y cientos de miles de metabolitos, ¿sí? Entre ellos podemos encontrar estos compuestos bioactivos que se encuentran en los alimentos funcionales, entre ellos los fitoquímicos, que muchas veces han escuchado de estos, sin embargo no lo relacionan con los alimentos. Por ejemplo, uno muy famoso es el resveratrol, ¿sí? Muchos podrán identificar el resveratrol como que está presente en el vino tinto. Efectivamente, el vino tinto, más bien las uvas, tienen el resveratrol. Sin embargo, otros alimentos también. Las catequinas están presentes en el té verde, están presentes en el cacao y en otros alimentos. El betacaroteno, muy presente en la zanahoria, ¿verdad? Ya que el betacaroteno no solo es un fitoquímico, sino también es un pigmento. ¿De acuerdo? Algunas otras cosas, como las enzimas, que podemos encontrar en algunos alimentos, tales como la piña, como podemos encontrar en la papaya, que muchas veces consumen la piña y si la consumen muy fresca, sienten ahí que la lengua se les puede, le llaman escalar acá en Yucatán, ¿ok? Y esto se debe a que la piña tiene una enzima digestiva y poco a poco va digeriendo las proteínas que ustedes tienen en la lengua y esta enzima se llama bromelina. Entonces ustedes ya pueden notar la funcionalidad de estos compuestos desde que los consumen, ¿sí? Otros compuestos, los polisacáridos, ¿ok? Muchos de ustedes ya habrán consumido la famosa semilla de chía y también habrán consumido la avena, que cuando les añadimos agua enseguida vemos cómo forma un tipo de gel, cómo queda babosa la mezcla, ¿sí? Y esto se debe a estos polisacáridos que pueden absorber agua, pero también pueden absorber otros componentes, que ya veremos en un momento, ¿sí? Otros compuestos que se encuentran en los alimentos son los biopéptidos, ¿ok? Estos biopéptidos pueden encontrarse de forma típica en los alimentos o generarse tras una digestión gastrointestinal. ¿De acuerdo? Estos son derivados de las proteínas que contienen los alimentos y pueden ser producidos por nuestro propio aparato gastrointestinal y en ocasiones también por microorganismos.
¿sí? O nosotros los podemos producir en el laboratorio, ¿de acuerdo? Otros compuestos que encontramos están los fitoesteroles, ¿ok? Los probióticos y los prebióticos y los ácidos grasos, que también veremos a continuación. Esto para poder abarcar los principales compuestos bioactivos que encontramos en los alimentos. Sin embargo, existen otros, ¿sí? Ahora bien, muchos siempre se preguntan, ¿qué es eso de nutrición funcional? ¿Qué es nutrición molecular? Bueno, es la terapéutica nutricional basada en el uso de alimentos funcionales y o nutracéuticos de acuerdo a la condición patológica o de enfermedad que tenga nuestro paciente, considerando principalmente las alteraciones moleculares. ¿Eso qué quiere decir? Que el nutriólogo en la actualidad ya no debemos estarnos fijando en, ay, tiene sobrepeso y obesidad, pero ¿qué tiene más? Tiene un estado proinflamatorio crónico, tiene un estado de oxidativo, ¿sí? Entonces, nuestro deber ya no solo es controlar el peso o vigilar qué alimentos lo van a irritar o qué alimentos lo van a contribuir a reducir su peso, ¿no? Hoy en día tenemos que pensar en todas las alteraciones moleculares que tienen estos pacientes para poder interactuar de forma adecuada. Esto considerando todas aquellas condiciones fisiopatológicas que puedan tener. Cabe recalcar que los pacientes con diabetes mellitus no solo tienen diabetes mellitus, también tienen problemas de colesterol, de triglicéridos, en muchas ocasiones combinado con hipertensión arterial y otros que ya son cardiópatas, que ya tienen alteraciones en su sistema cardiovascular, ¿de acuerdo? Entonces, no estamos tratando solo diabetes mellitus, estamos tratando todas las condiciones fisiopatológicas que se encuentran inmersas a esta enfermedad, ¿sí? Y todas estas con un componente característico, inflamación crónica y estrés oxidativo, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los componentes fisiopatológicos de la diabetes mellitus que podemos tratar con la nutrición funcional, más allá del peso, por supuesto? Es el estrés oxidativo. Este estado de oxidación que está sucediendo en nuestro cuerpo y muchas veces no se percatan directamente, a menos que nosotros les hagamos las preguntas adecuadas para darnos cuenta de que está habiendo este estado oxidativo. El estado proinflamatorio, ¿ok? Muchas veces los pacientes dicen, oye, es que cuando yo como tal alimento me siento súper inflamado o me hace mal, y esto se debe a que de por sí tenemos un estado proinflamatorio, ¿de acuerdo? O, más característico, hoy en día, con el nuevo SARS-CoV-2, con la enfermedad COVID-19, estamos viendo de que hay un aumento en la mortalidad, en la letalidad, en aquellos pacientes que tienen esta enfermedad. Y esto se debe a que de por sí ellos ya se encuentran en un estado inflamatorio. Y cuando se combina con el virus, aumentamos el estado inflamatorio y esto genera un desenlace letal. ¿De acuerdo? Alteraciones en la expresión genética, ¿sí? Aquí, pues bueno, es donde viene gran parte de lo que consideramos como herencia, que existe ya una alteración en aquellos genes que regulan la diabetes mellitus o el control de la glucosa en nuestra sangre, ¿sí? Y pues por supuesto que las alteraciones metabólicas, ahí podemos interactuar de forma impresionante con los alimentos funcionales que ahorita veremos, ¿sí? ¿Y qué podemos hacer? Muchos se preguntaron, ¿y cómo interactúa un alimento funcional en una enfermedad como la diabetes? Y muchos piensan que solo es controlar la glucosa. Y no es así. No es solo controlar la glucosa en la sangre de nuestro paciente, ¿sí? Porque lo primero que hacen es reducir el consumo diario de carbohidratos. Y sí, es una buena estrategia. Sin embargo, no es la única, ni debe de ser la única estrategia que debemos utilizar en los pacientes que tengan diabetes mellitus. ¿De acuerdo? ¿Qué podemos hacer con los alimentos? Inhibir la digestión de carbohidratos, ¿sí? ¿Cómo? Hay ciertos alimentos que que tienen compuestos que inhiben las enzimas pancreáticas, es decir, aquellas que digieren esos carbohidratos y reducen, por supuesto, el índice glucémico de estos alimentos. Reducir la absorción intestinal de glucosa, hacer que se absorba más lenta esa glucosa para que no se eleve tan rápido en la sangre de nuestros pacientes, ¿sí? Hablábamos hace un momento que una de las características principales de los pacientes es resistencia a la insulina, ¿sí? Es decir, que nuestro cuerpo no le está haciendo caso a esa hormona. Bueno, también podemos aumentar la sensibilidad de esta hormona con los alimentos. Por supuesto, también podemos interactuar en el estado inflamatorio
de los pacientes, obvio, quitando aquellos alimentos proinflamatorios y añadiendo aquellos que tienen efectos antiinflamatorios, ¿sí? Existen algunos alimentos que tienen efectos insulinomiméticos y esto se debe a que algunos compuestos bioactivos pueden interactuar con el receptor de la insulina, ¿sí? Y también pueden actuar con los sustratos de este receptor, generando una cascada de fosforilación que active el receptor y tenga una función similar a la insulina, ¿de acuerdo? Podemos mejorar también la función endotelial. ¿Qué es esta función endotelial? Bueno, llamamos endotelio a toda la parte interna de nuestros vasos sanguíneos, ¿de acuerdo? Ese es el endotelio vascular. Y podemos mejorarlo de forma significativa con los alimentos. Y ahí es donde entra aquellos alimentos que tienen compuestos nutricionales y no nutricionales, porque los nutricionales también son muy importantes, ¿sí? Por ejemplo, la vitamina C es sumamente crítica para que podamos producir colágeno, una proteína estructural que se encuentra en diversos tejidos y también en el endotelio vascular y contribuyen a la salud de este endotelio, ¿sí? Reducir el estrés oxidativo, esto es crítico, crítico. Hoy en día vemos que la población no consume frutas y verduras, o consume muy pocas, o creen que por consumir una manzana y consumir una ensalada fue suficiente. Bueno, no es así, ¿sí? Nuestro cuerpo necesita una mayor cantidad de antioxidantes que no se encuentran en la manzana, ¿sí? Que se encuentran en todas las frutas y verduras y debemos de consumir diario y en una cantidad suficiente estas frutas y verduras, ¿sí? Ahora, bueno, bien, este es un esquema planteado en el 2017 sobre cómo deberíamos intervenir en la diabetes mellitus, ahora sí, hablando ya en temas de nutrición funcional, de alimentación funcional, ¿sí? Y ahí vemos que nos comparten la dieta mediterránea. Vamos a quitar este adjetivo de mediterránea y vamos a hablar de una dieta funcional, ¿sí? En la que incluyamos aquellos alimentos que tengan ácidos grasos poliinsaturados, como el muy famosísimo omega 3 que ya muchos conocen, que contenga polifenoles, ¿sí? Que son antioxidantes, terpenoides, esteroles y por supuesto fibras funcionales, que ya conocemos algunas de ellas. Y acá es muy importante, que quiero recalcarlo mucho, que es el consumo de plantas medicinales, ¿de acuerdo? Porque muchas veces se les olvida que las plantas medicinales, por definición, también son alimentos, ¿ok? Y estas son plantas medicinales porque tienen compuestos bioactivos muy poderosos y deberíamos de estarlos consumiendo hoy en día, ¿sí? Y por supuesto no podemos olvidar la actividad física, ¿sí? Pero eso ya sale de nuestro esquema, ¿de acuerdo? Empecemos a hablar sobre algunos de estos alimentos funcionales. Como en algún momento les mencioné, no vamos a poder abarcar todos, vamos a abarcar algunos, los principales, y vamos a hablar, por supuesto, de los compuestos bioactivos que tienen, vamos a hablar de los mecanismos de acción que tienen, y vamos a hablar de los efectos significativos que tienen en esta enfermedad, ¿de acuerdo? Veamos la avena, ¿sí? Aquí me sorprende porque en muchas ocasiones he escuchado que digan que la avena es mala para los pacientes con diabetes mellitus. Y esto lo dicen en muchas ocasiones porque tiene carbohidratos. Sin embargo, déjenme decirles que la avena es un grandísimo y poderosísimo aliado en el tratamiento de esta enfermedad, ¿sí? Que no solo tiene carbohidratos, sino también tiene compuestos bioactivos muy importantes. Entre ellos se encuentran los betaglucanos, que son un tipo de fibra, ¿sí? Que tienen efectos biológicos muy importantes que ahorita veremos. Tienen fibra soluble y también tienen compuestos fenólicos, antioxidantes. Entonces, la fibra no solo son carbohidratos, la fibra es un conjunto de compuestos bioactivos, ¿de acuerdo? Y se preguntarán, ¿y qué efecto biológico puede llegar a tener que yo consuma fibra? Más bien que yo consuma avena. Bueno, de los efectos principales es que podemos reducir el colesterol total, podemos reducir el colesterol LDL, podemos reducir de forma significativa la hemoglobina glucosilada, podemos reducir la glucosa en ayunas, podemos reducir la glucosa postprandial, ¿sí? Y mejorar la sensibilidad a la insulina, ¿de acuerdo? Pero ¿y cómo puede lograr todo esto la avena? Se preguntarán muchos. Bueno, uno de ellos es
reduciendo la absorción de la glucosa intestinal. Es decir, si nosotros consumimos la avena con otros alimentos, la avena va a reducir la velocidad y también la absorción de la glucosa en nuestro intestino. Y esto se debe a que los betaglucanos que contienen inhiben, es decir, evitan que nuestros enterocitos, aquellas células que son la parte interior que conforman la parte interior de nuestro intestino, puedan absorber la glucosa. Y esto se debe a que los betaglucanos inhiben algunos transportadores de la glucosa, ¿sí? Segundo, aumenta la producción de algo que llamamos ácidos grasos de cadena corta. Cuando la fibra soluble de la avena llega a nuestro aparato gastrointestinal, a nuestros intestinos, las bacterias que tenemos en ese sitio, la microbiota intestinal, se encarga de digerir parte de esta fibra y produce tres principales compuestos que llamamos ácidos grasos de cadena corta: ácido butírico, ácido acético y ácido propiónico, ¿sí? Estos compuestos son alimento para nuestros enterocitos, para esas células del intestino, ¿sí? Que no solo tienen efectos antiinflamatorios, sino que aumentan la producción de una hormona muy importante que se llama GLP-1, o también conocida como péptido similar a glucagón, ¿de acuerdo? 1. Esta hormona hace dos cosas principales: aumenta la producción de insulina por parte de nuestras células beta pancreáticas y sensibiliza a todos los tejidos periféricos hacia esta hormona. Entonces, estos ácidos grasos de cadena corta están teniendo una función más allá de lo nutrimental. Están generando un aumento en la producción de una hormona que incrementa la producción de insulina y su sensibilidad en tejidos periféricos. ¿Ok? ¿Qué más? Pues como ya dijimos, la microbiota gastrointestinal digiere esas fibras e incrementa aquellos microorganismos comensales o microorganismos saludables que no nos alteran nuestro estado de salud, sino que por todo lo contrario lo mejora, ¿sí? Y acá quiero también hacer énfasis en que muchos pacientes siempre llegan con problemas gastrointestinales, ya sea gastritis, reflujo gastroesofágico o colitis, como ellos mencionan, el síndrome de intestino irritable, ¿verdad? Y esto se debe a, como lo puse al inicio de la presentación, el sobrepeso y la obesidad y la diabetes genera una alteración en esta microbiota gastrointestinal, ¿sí? Genera que tengamos un mayor número de microorganismos patógenos, ¿sí? Que alteran nuestra función gastrointestinal, teniendo gastritis crónica, teniendo reflujo, ¿sí? Y teniendo colitis todo el tiempo. Y es cuando dicen, todos los alimentos me hacen mal. Pues claro, tienes disbiosis, tienes alteración en estos microorganismos gastrointestinales. La avena mejora esta función, ¿sí? Mejora la microbiota gastrointestinal, incrementando la producción, más bien la división de lactobacillus y bifidobacterias que tienen efectos benéficos para nuestro intestino, ¿sí? Y reducen algo que se llama permeabilidad intestinal, ¿sí? Esta permeabilidad intestinal es la capacidad del intestino de permitir el paso de moléculas o de compuestos que no deberían entrar, ¿ok? Uno de ellos, muy importante, es las endotoxinas, que su nombre verdadero son lipopolisacáridos, ¿ok? ¿Qué son estos lipopolisacáridos? Son la parte externa de las bacterias patógenas, ¿sí? De las bacterias que nos enferman. Y esos lipopolisacáridos pueden entrar a nuestro torrente sanguíneo y activar a nuestro sistema inmunológico generando un estado inflamatorio. La avena reduce todo este proceso. Por lo tanto, regulando la microbiota gastrointestinal, la avena reduce la endotoxemia y reduce la inflamación, por lo cual tiene un efecto antiinflamatorio. Reduciendo el estado inflamatorio, mejora la sensibilidad a la insulina, ¿ok? Lo que se traduce en un mejor control glucémico de los pacientes, ¿sí? Como podemos ver en este esquema, ¿sí? Parte de los compuestos que tiene la avena, como son los betaglucanos o como los almidones resistentes, incrementan el crecimiento y la actividad de los lactobacilos y bifidobacterias. Como ya habíamos mencionado, reduce la absorción de metabolitos proinflamatorios, endotoxinas,
¿sí? Que tiene en sí también otras actividades biológicas muy importantes, como puede ser reducir la lipogénesis, ¿sí? Reducir la inflamación y la esteatosis hepática, es decir, el hígado graso, que va pegado de la mano con sobrepeso y obesidad y, por supuesto, con diabetes mellitus, ¿sí? También, al reducir el estado inflamatorio de todo nuestro cuerpo, reduce la infiltración de macrófagos, de células inflamatorias hacia nuestro tejido adiposo, ¿ok? Lo cual genera un efecto antiinflamatorio sistémico, mejora la sensibilidad a la insulina en el músculo esquelético, ¿sí? Esto permite que ese músculo esquelético pueda absorber la glucosa que estaba en nuestra sangre y reducir la glucosa de forma significativa. Por si fuera poco, también la avena tiene otros dos efectos, ¿sí? Que es aumentar la saciedad, ¿sí? Eso quiere decir que cuando nosotros comemos avena, nuestro apetito reduce y nuestra saciedad incrementa, lo que hace que nosotros consumamos menos alimentos a lo largo del día, ¿sí? Y esto se debe a, como habíamos mencionado, incrementa la producción de la hormona GLP-1, ¿sí? Y también aumenta la producción de otra hormona llamada péptido YY, ¿sí? Que estas actúan en nuestro cerebro directamente, en el núcleo arcuato, en el centro regulador del apetito, generando saciedad, ¿sí? Reduciendo el consumo de alimentos a lo largo del día y mejorando, por su parte, la producción de insulina, ¿sí? Y bueno, muchos preguntaron que si existían revisiones sistemáticas. Efectivamente, sí tenemos revisiones sistemáticas con metaanálisis donde podemos demostrar que el consumo de avena en dosis específicas puede reducir la hemoglobina glucosilada, el colesterol total, el colesterol LDL, ¿sí? Y también el estado inflamatorio, ¿ok? La pregunta, muy importante, ¿cuánto debo de consumir de avena? De 30 a 100 gramos, cocida o cruda, licuada con agua. Ojo, esto es muy importante, ¿sí? En ocasiones veo que utilizan muchos licuados que contienen leche, que contienen otros alimentos. Ojo, hay que tener cuidado porque esta fibra tiene una capacidad de unirse con otros compuestos y uno de ellos es el calcio. Entonces, si nosotros nos la pasamos consumiendo avena con leche, no estamos aprovechando todo el efecto de la avena, porque una parte de esta fibra que contiene la avena se va a unir al calcio y ya no va a ser igual de efectiva. Entonces, si nosotros queremos consumir la avena de forma adecuada, hay que consumirla con agua, ¿de acuerdo? Y debe de ser de 30 a 100 gramos, que es aproximadamente entre cuarta taza hasta una taza al día. Vayamos a uno muy característico de México, el nopal, ¿ok? Y acá van a venir muchas preguntas como que, ¿es cierto lo que dicen del nopal? Sí, es cierto. Sí ayuda para la diabetes mellitus, efectivamente. Y no es porque tenga pocos carbohidratos, no, es por sus compuestos bioactivos y vamos a ver algunas cosas muy importantes que puede lograr esta hoja, ¿de acuerdo? Entre los compuestos que tiene el nopal es las bromas, las pectinas, la hemicelulosa, lignanos y dos compuestos muy importantes, la betaína y la colina, ¿sí? Que ahorita veremos cómo interactúan estos en nuestro cuerpo, ¿ok? ¿Sí? ¿Qué efectos tiene el nopal? Reduce también el colesterol total, reduce el colesterol LDL, reduce la hemoglobina glucosilada, es decir, que tiene un efecto a largo plazo en el control glucémico, reduce la glucosa en ayunas, reduce la glucosa postprandial. ¿Esto qué quiere decir? Que si consumimos el nopal en conjunto con otros alimentos, nos va a ayudar a reducir el índice glucémico de estos, es decir, la velocidad con la que absorbemos esa glucosa que contienen los alimentos. Entonces, el nopal se lo podemos añadir a muchos alimentos para que no nos perjudiquen tanto en el control glucémico. Reduce, también este es muy importante, reduce los lípidos hepáticos, ¿sí? Hay un estudio bien padre, que a lo mejor se los comparto después, sobre cómo la hoja de nopal puede ayudarnos en el tratamiento de la esteatosis hepática o también conocida como hígado graso, componente también importante en la fisiopatología de esta enfermedad. Y, por supuesto, mejora la sensibilidad a la insulina, ¿sí?
Mecanismos de acción. Acá siempre los pacientes lo primero que dicen, cuando cocino el nopal y empiezo a soltar lo baboso, ya no me gusta. Bueno, pues eso baboso es lo que nos sirve, ¿sí? Ese moco que forma, esa hidratación de las gomas que tiene el nopal, nos ayudan a que ese moco capta la glucosa, la absorbe y reduce la velocidad con la que nosotros absorbemos esa glucosa en el intestino, ¿sí? Entonces, haciendo que nuestra curva de absorción de glucosa sea más estable y no se dé en pico, como normalmente se daría, ¿sí? Y bueno, acá es otra parte, ya nos vamos a una parte más genómica que epigenética, en la que a los compuestos como la betaína y la colina interactúan como donadores de metilos en algunos procesos bioquímicos en los que se da la metilación del ADN, proceso epigenético muy importante que regula la expresión de genes muy importantes. Entre ellos se encuentran los PPAR alfa y los PPAR gamma, ¿sí? La regulación de estos procesos, de esta metilación del ADN, puede aumentar la beta-oxidación hepática, es decir, la utilización de lípidos por nuestros hepatocitos y también musculares, y también tiene un efecto muy importante en la regulación de la sensibilidad a la insulina en los músculos, lo que quiere decir que nosotros al consumir nopales aumenta la captación de glucosa por parte de nuestras células musculares, mejorando el control glucémico, ¿sí? Y esto fue muchísimo más allá del componente nutricional, ¿verdad? Con decir cuántas calorías tiene el nopal, ¿no? Ya se fue a un nivel epigenético, ¿sí? ¿Y cuánto debemos de consumir de nopal? Entre 100 y 300 gramos de nopal asado, ¿ok? Es muy importante, hay que asarlo, ¿sí? Ese proceso de cocción genera cambios bioquímicos en los componentes del nopal, activando una parte de ellos y también genera la destrucción de las células del nopal, liberando mayor número de compuestos y haciéndolo más digerible, por supuesto. ¿Sí? Ahora vamos a entrar aquí a algunas semillas que muchas veces hemos escuchado que son tan benéficas, ¿verdad? Las almendras, ¿ok? Y aquí van a preguntar tal vez, ¿y qué tal de los cacahuates? ¿Qué tal de las nueces? La almendra es la reina, ¿sí? Los compuestos bioactivos que tiene la almendra son ácidos grasos monoinsaturados, poliinsaturados, fitoesteroles, magnesio, polifenoles y arginina. ¿De acuerdo? Estos siendo los principales compuestos bioactivos que tiene la almendra, que pueden tener un efecto biológico en pacientes con diabetes mellitus. Lo mismo, ¿qué efectos biológicos tiene? Parece repetitivo, pero les dije, los alimentos tienen un efecto muy importante en el metabolismo. Reduce el colesterol LDL, lo que ya nos está modificando el metabolismo hepático. Reduce también la hemoglobina glucosilada, ¿sí? Lo que nos demuestra que la almendra tiene un efecto biológico a largo plazo, ¿sí? Reduce la glucosa en ayunas. Este es muy importante, reduce la insulinemia. Es tanto el efecto sobre la sensibilidad a la insulina que añadir almendras a la dieta de nuestros pacientes o de las personas con diabetes mellitus puede contribuirnos a reducir las unidades de insulina que necesita al día, ¿sí? A reducir la medicación que necesitan nuestros pacientes, ¿sí? Y esto yo lo he experimentado en un amplio número de pacientes que dejan de requerir tantos medicamentos y en ocasiones inclusive dejan de requerir medicamentos, ¿sí? Y esto no solo se debe a una mejora en la sensibilidad de la insulina, sino se debe en otros procesos antiinflamatorios que tiene la almendra, ¿ok? Y también acá un mecanismo de acción muy importante es que los fitoesteroles que tiene la almendra reducen la absorción intestinal de colesterol y más allá también reducen la producción de colesterol hepático, ¿sí? Es decir, que la almendra pareciera un fármaco, ¿sí? Como las estatinas, porque reduce de forma significativa la producción de colesterol hepático, ¿sí? Y bueno, acá ya nos vamos a unos mecanismos de acción un poquito más complejos en los que es muy importante que los veamos porque en ocasiones
las grasas no las consideramos un compuesto activo, las consideramos simplemente como calorías, y no, las grasas no son solo calorías. Existen un amplio número de tipos de ácidos grasos que tienen diferentes efectos a la salud. Pueden ser benéficos o perjudiciales, ¿de acuerdo? Existen ácidos grasos proinflamatorios que van a generar una mayor alteración en estos pacientes y ácidos grasos antiinflamatorios que van a mejorar el control de la glucosa de estos pacientes, ¿sí? Estos ácidos grasos poliinsaturados y monoinsaturados tienen la capacidad de unirse a receptores de la membrana nuclear de diversas células, incluyendo las células del sistema inmunológico, generando una respuesta antiinflamatoria o proinflamatoria. En este caso, con la almendra es una respuesta antiinflamatoria, lo que reduce las interleucinas, ¿sí? Reduce el factor de necrosis tumoral alfa, reduce la interleucina 6, ¿sí? Lo que mejora la sensibilidad a la insulina en todos los tejidos periféricos, ¿sí? Por si fuera poco, también estos ácidos grasos regulan la expresión de genes como los PPAR alfa y los PPAR gamma, ¿sí? Por lo cual tienen efectos importantes en la lipogénesis, en la producción de ácidos grasos y de colesterol en las células hepáticas, reduciéndolo, ¿sí? Como podemos ver acá en el esquema, ya nos muestra cómo el aumento del ácido oleico nos puede reducir la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, y al reducir estas citoquinas nos puede reducir la resistencia a la insulina y la insulinemia, y por supuesto mejorando el control de la glucemia. Y por otro lado, que quiero recalcarlo también, hay ácidos grasos como el ácido palmítico, ¿sí? El ácido esteárico también, que tienen efectos contrarios, tienen efectos proinflamatorios. Y en ocasiones los pacientes están consumiendo alimentos que contienen estos ácidos grasos que contribuyen al proceso fisiopatológico de la diabetes mellitus tipo 2, ¿sí? Aumentando la producción de diacilgliceroles y activando a la proteína sinasa C, la cual es la que fosforila el sustrato de receptor de insulina, ¿ok? Generando resistencia a la insulina, ¿ok? No hablaré de estos alimentos para no entrar en conflictos, ¿ok? Y si se preguntaban, acá les pongo una gráfica en donde podrán notar que apenas 3 semanas del consumo de almendras y ya se podría notar una mejora en la glucemia en ayunas de los pacientes. Y acá es donde comparamos la glucemia por el consumo de cacahuates, ¿ok? Y podemos ver que el consumo de almendras a partir de la 3ª semana de su consumo crónico genera una reducción en la glucemia en ayunas. Por supuesto, también en la hemoglobina glucosilada a los 3 meses, también en la sensibilidad de insulina, también, por supuesto, esto se traduce en una reducción en la insulinemia y una mejora en la sensibilidad a la insulina, ¿sí? En apenas 3 semanas. Ahora, muchos se preguntarán, ¿y cuánto tengo que consumir? Pues entre 42, más de 42 gramos de almendras al día, ¿ok? Acá en muchas ocasiones hay que estar pesando los alimentos para que podamos llegar a estas dosis efectivas, que es importante mencionar que si no alcanzamos estas dosis, pues no vamos a ver el efecto. Es como cuando el médico nos manda un antiinflamatorio para reducir la fiebre. Si nosotros no consumimos el paracetamol de la forma adecuada, no vemos ese efecto en la reducción de la temperatura corporal. Lo mismo sucede con los alimentos. Hay que consumirlos en dosis adecuadas y durante el tiempo adecuado para poder observar esos efectos benéficos. No es solo sí, de vez en cuando consumo las almendras, no. Hay que consumirlo de forma crónica, es decir, diario, ¿sí? En las cantidades adecuadas y en los horarios adecuados, ¿sí? Y pues bueno, lo mismo, si se preguntaban, ¿y tiene revisiones sistemáticas o metaanálisis? Por supuesto que sí. Y acá podemos observar cómo nos menciona que la glucosa en ayunas mejora. Y acá se encuentra la dosis efectiva, arriba de 42.5 gramos diarios, ¿sí? Ahora, uno de nuestros favoritos, la semilla de chía, en la cual
Recientemente en redes sociales y en otros lados veo que se ha vuelto una burla de consume tu agua de chía en ayunas para la reducción del peso. Bueno, me siento feliz de decirles que sí funciona, ¿sí? Que recuerden que los alimentos son más que calorías y que tienen compuestos bioactivos. Y en el caso de la semilla de chía, consumida de forma adecuada, sí puede contribuir en la reducción del peso y de la glucemia en pacientes con diabetes mellitus, ¿sí? Mis pacientes, es característico que yo les ponga frecuentemente agua con chía, limonada con chía, jamaica con chía, en diferentes tiempos de comida. Esto para regular la absorción de glucosa de sus alimentos, ¿sí? Que esto se traduce en un mejor control postprandial de la glucosa y de la glucosa a largo plazo, ¿sí? Y esto se debe a que la chía tiene diversos compuestos bioactivos con diversos efectos biológicos en nuestro cuerpo. Uno de los principales son los ácidos grasos poliinsaturados, ¿sí? Los cuales ya he estudiado en cáncer y tal vez los veamos en alguna otra ponencia. Tiene polifenoles, es decir, la chía también tiene antioxidantes. Tiene el famosísimo mucílago, que es aquel que vemos que cuando nosotros le añadimos agua a la chía forma un tipo de gel. Ese es el mucílago, muy importante, ¿sí? Y también tiene otros compuestos que se generan tras su digestión, que son los famosos biopéptidos. ¿De acuerdo? ¿Qué efectos biológicos puede tener el consumo de la chía de forma adecuada? Reducción del colesterol LDL, incremento en las concentraciones de una hormona que sensibiliza a la insulina a todos los tejidos periféricos y también regula el metabolismo hepático de la glucosa, es decir, reduce la producción de la glucosa, llamada adiponectina. ¿Okay? Reduce el estado inflamatorio, es decir, que la chía tiene efectos antiinflamatorios, ¿sí? Mejora la sensibilidad a la insulina, incrementa la saciedad, por el mismo efecto de la fibra que observamos en la avena. La chía mejora la microbiota gastrointestinal y también nos sirve para la producción de ácidos grasos de cadena corta, lo cual aumenta también la producción del péptido similar a glucagón, aumentando la producción de insulina, mejorando la sensibilidad a esta y llegando hasta nuestro núcleo arcuato, en el centro regulador del apetito, generando saciedad. Es decir, que si nosotros consumimos chía en cantidades adecuadas, de forma adecuada, nos vamos a sentir más llenos durante el día. Y esto se traduce en un menor consumo de alimentos, por ende, una reducción en el peso, ¿sí? Como les mencionaba hace un momento, añadirle chía al agua con la que consumimos nuestros alimentos reduce la glucosa postprandial, es decir, la glucosa que se da a las 3 horas después de consumir alimentos. Y esto se debe a que ese mismo mucílago tiene la capacidad de reducir la absorción no solo de glucosa, sino también de ácidos grasos, ¿sí? Por lo cual, si nosotros consumimos de forma crónica y adecuada la chía, nosotros también tenemos una menor absorción de carbohidratos y de grasas, lo que también se traduce a un mejor control glucémico y a una mejor y mayor pérdida de peso, ¿sí? La chía sí funciona, ¿ok? Como les mencionaba, ¿qué mecanismos de acción? Ese mucílago reduce la absorción intestinal de glucosa y de ácidos grasos, ¿sí? Y aquí podemos observar, si se dan cuenta en la gráfica, tenemos el control que no consumió nada, que son aquellas bolitas negras, el control positivo que consumió linaza, que es el flax, ¿ok? Que son aquellos de la gráfica que vemos en cuadritos con fondo blanco, y los que consumieron chía, que son los que tienen un triangulito negro. Ahí podemos ver cómo el incremento de la glucosa después del consumo de alimentos es muchísimo menor y es menor de forma estadísticamente significativa en aquellos que consumieron sus alimentos con salvia hispánica, es decir, con chía. ¿Okay? Entonces, aquí no es una cuestión de creencias, es una cuestión de evidencia científica. La chía reduce la absorción de glucosa gastrointestinal, mejorando el control glucémico de nuestros pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y también en aquellos individuos sanos, ¿sí? Por si fuera poco, también tenemos evidencia de su efecto antiinflamatorio. Aquí podemos ver en
la bolita negra, que es aquellos que consumieron chía molida, ¿ok? Cómo hay una reducción en esta proteína, que es un indicador del estado de inflamación, la proteína C reactiva, ¿sí? Entonces, cuando nosotros consumimos chía, vean que aquí en la gráfica nos muestra que después de 12 y hasta 24 semanas, vemos una reducción significativa de la proteína C reactiva, mostrándonos que tiene un efecto antiinflamatorio estadísticamente significativo, ¿sí? Entonces, consumir chía molida nos reduce el estado inflamatorio, mejora la sensibilidad a la insulina, probablemente la insulinemia, no hay estudios que yo haya encontrado, y reduce la glucosa en aquellos pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Sin embargo, también este es un efecto benéfico en cualquier otra enfermedad de este tipo inflamatoria. ¿Ok? Y por si fuera poco, también ya existe una revisión sistemática de los mecanismos de acción que tiene esta semilla, y uno muy importante es que los ácidos grasos que tienen esta semilla, entre otros compuestos, como sus compuestos fenólicos, es decir, los antioxidantes, pues también puede regular las cascadas de señalización intracelular, activando aquella mediada por la AMPK, ¿sí? Y esta genera una mejor translocación, es mejor decir, una mayor translocación del transportador de glucosa, el GLUT4, que se integra a la membrana de nuestras células y permite la absorción de glucosa. Otro mecanismo muy importante es que aumenta la biogénesis mitocondrial, es decir, que incrementa el número de mitocondrias que tienen nuestras células, lo que se traduce en un aumento en el consumo de ácidos grasos y de glucosa por parte de nuestras células, lo que también contribuye de forma significativa al control de la glucosa y también a la parte de pérdida de peso. Ahora aquí es donde viene lo importante, porque muchos se consumen una cucharadita, a lo mejor nada más en el desayuno, o piensan que eso es suficiente para tener un efecto biológico de la chía, y no, hay que consumir 30 gramos de semilla de chía molida para que nosotros podamos tener todos los efectos biológicos de esta, ¿sí? En ocasiones, en la práctica clínica no es necesario mandarles la semilla de chía molida, porque en ocasiones puede tener un costo incrementado, y puede sernos útil solo añadir la semilla de chía, ¿sí? De forma total, ¿no? No molida, para tener ciertos efectos benéficos, como son el control de la glucemia postprandial, ya que este efecto se debe en gran parte al mucílago de esta semilla. Sin embargo, en pacientes con diabetes es muy importante que la consumamos de forma molida, ¿sí? Y pues bueno, también en los pacientes con sobrepeso y obesidad nos puede ser de utilidad utilizar la semilla de chía molida. Tienen que ser 30 gramos al día, ¿ok? Entonces, en muchas ocasiones, una cucharadita al día no va a tener ningún efecto biológico, ¿sí? Sino hay que alcanzar los 30 gramos al día, que lo podemos dividir, por ejemplo, 10 gramos en la mañana, 10 gramos en el almuerzo y 10 gramos en la cena, ¿sí? Y esto lo que hace es también reducir la glucemia postprandial después de estas comidas principales, que suelen ser las que están más cargadas de carbohidratos, ¿ok? Y pues bueno, por mi parte sería todo. Agradezco muchísimo su atención. Espero que haya sido un webinar que haya cumplido con sus expectativas, y sobre todo espero que les haya llenado, haya eliminado gran parte de sus dudas con respecto a los alimentos funcionales, ¿sí? Que haya resuelto esa duda que tienen cuando el nutriólogo les dice que tienen que consumir chía, cuando el nutriólogo les dice que tienen que consumir nopales. Y esto es porque los efectos de los alimentos no son calóricos. El efecto de los alimentos son moleculares, ¿sí? Y si nosotros los consumimos de forma adecuada, podemos tener un efecto benéfico más allá de lo calórico, ¿de acuerdo? Aquí les dejo mis datos para aquellos que quisieran contactarme en un futuro, y si llegan a tener algunas dudas posteriores a este webinar, pues aquí estamos para servirles. Me gustaría que agregaras tus conclusiones a este tema tan importante que son los alimentos funcionales. Claro. Pues yo creo que la conclusión principal es
dejar de ver los alimentos por su valor calórico y comenzar a ver los alimentos por sus propiedades funcionales, ¿de acuerdo? Incluir aquellos alimentos que tienen un efecto benéfico a nuestra salud, más allá del peso, ¿sí? Eso es lo importante, porque hoy en día, inclusive algunos profesionales de la salud, para no poner nombres, han desestimado el potencial que tienen los alimentos para el tratamiento de las enfermedades, ¿sí? Y es muy importante que retomemos este valor funcional, este valor para la salud de los alimentos, que los integremos a nuestra dieta, no solo para prevenir y para tratar esta enfermedad de la diabetes mellitus, sino para prevenir y tratar otras enfermedades, ¿de acuerdo? Que se vuelve sumamente importante, ¿sí? Y pues por supuesto aquí ya que estamos con la doctora, pues aquí ella se dedica a la investigación de los alimentos funcionales y pues continuar con esta maravillosa labor que hemos descubierto cosas muy impresionantes en aquellos alimentos y esto es lo que tenemos que seguir haciendo, descubriendo su valor biológico, ¿sí? Porque hoy en día se les ha olvidado a las personas que la primera medicina fue la medicina natural, ¿sí? Que lo que llamamos hoy en día en plantas medicinales, antes no eran hierbitas, antes eran tu medicamento, ¿sí? Entonces hay que retomar esa medicina natural que es la que hacemos día a día, ¿sí? E incluir estos alimentos funcionales. Pues bueno, sin más, espero que este espacio haya sido de completo agrado para todos los asistentes y que estos alimentos funcionales sean a partir de hoy pues realmente tema de interés o continúen siendo tema de interés para usted si estos temas ya lo eran, quedando atenta la invitación a sumarse a la investigación, como bien decía Armando, en torno a los alimentos funcionales y por supuesto a bien informar a la población en pro de una cultura de calidad en el consumo de alimentos como bien hacemos en Someica. Bienvenidos sean todos a este espacio que inició el día de hoy de esta serie de webinars y bienvenidos serán ustedes el día viernes y el siguiente lunes para participar en los siguientes eventos. Mi agradecimiento por su asistencia y espero con gusto verlos en las siguientes fechas. Muchas gracias Armando por tu participación, muchas felicidades y mucho éxito en lo venidero. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias especialmente a usted, doctora, y a todo el comité de Someica. Les agradezco muchísimo esta invitación y realmente para mí es todo un placer poder comunicar esta información que lamentablemente se ha menospreciado. Se ha menospreciado muchísimo, inclusive por profesionales de la salud, y que la verdad hoy en día me encantaría que pudiéramos hacer esto público y hacerlo llegar a más lejos y que todo el mundo pueda enterarse de este potencial que tienen los alimentos, ¿sí? Para poder cambiar la perspectiva de la nutrición, de la alimentación y sobre todo de aquellos que nos dedicamos a esta parte de la investigación y de la nutrición clínica, ¿sí? Porque siento que en ocasiones menosprecian a estos alimentos. Así es. Muchas gracias Armando y muchas gracias a todos por su preferencia. Nos vemos el próximo viernes. Un saludo. Hasta luego a todos. Gracias. Gracias.